es más potente que la nitroglicerina porque es material venoso, es bien rápido y potente. Hay que tener las mismas medidas, o sea, los mismos cuidados que con la nitroglicerina. Se tiene que preparar para su administración, se administra por bomba, se le monitoriza al paciente, se controla la presión arterial antes de iniciar el tratamiento y se controla durante todo el tratamiento también la presión arterial. La frecuencia varía de acuerdo al tiempo que tenga el paciente. Al inicio se controla más frecuentemente, entonces tú ya sabes más o menos cómo va a ser, cómo va a mantener su presión. Ahí se puede espaciar un poco más los controles, pero al inicio tiene que ser cada 5 cada 10 minutos un control. Y es más potente siempre porque tiene un efecto arterial y venoso. Se va a mejorar tanto la presión arterial como los síntomas de congestión. Si es potente también, puede producir hipotensión, entonces hay que controlar eso. Disminuye, te salía la acción arterial, va a disminuir la presión arterial y va a tener también efecto en la parte venosa que se relaciona con los síntomas de congestión. Requiere un monitoreo para evitar que disminuya mucho la presión arterial del paciente. En algunos casos puede tener efecto, o sea, puede producir compensación en pacientes con EPOC. Y este medicamento se va a utilizar, la indicación también es prácticamente la misma que la nitroglicerina. Si la presión está bien, o sea, la presión está normal, se va a usar sola. La presión está entre 90 y 110 se puede usar, pero con precaución, o sea, con mucho cuidado controlar la presión arterial del paciente. Si la presión arterial es menor a 90, ahí no se da. Primero que se hace a través de dopamina o glutamina, a través de adrenalina, y después, una vez que mejora la presión, se puede agregar medicamento. Entonces, si está hipotenso, no se puede iniciar ningún vasodilatador, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. Tiene muy buen efecto en la insuficiencia cardíaca con hipertensión arterial, ahí donde se puede dar sin inconvenientes. Estos medicamentos están contraindicados en estenosis aórtica severa, pero si es la otra valvulopatía la que tiene el paciente, sí se puede dar. No sé cuál era la otra valvulopatía, que era la insuficiencia, entonces eso sí se puede dar. En pacientes que tienen también rotura del músculo papilar, que suele ser una complicación de la endocarditis, o pacientes que tienen circuitos, o sea, comunicaciones intraventriculares también se puede utilizar. O sea, los mismos cuidados que la nitroglicerina. Si la presión arterial está baja, no se da, si es menor a 90 no se da, se inicia otro medicamento y después recién se inicia esta medicación. La ventaja que tiene con la nitroglicerina es que no produce dolor de cabeza. Para el paciente puede ser molestoso el dolor de cabeza que produce la nitroglicerina y este no produce dolor de cabeza. Estos medicamentos se suelen diluir en suero glucosado para tratar de disminuir el aporte de sodio del suero. Se suele diluir en suero glucosado. Esto y la nitroglicerina también. Entonces, para disminuir un poco la cantidad de sodio, porque el suero fisiológico va a aportar el sodio y si el paciente ya está sobrecargado, con mucho líquido, mucho sodio, se trata de evitar eso. El nitroprusiato se tiene que proteger de la luz porque puede formar cianuro, entonces hay que envolver todo, desde el frasco del suero donde se colocó, toda la vía hay que envolver con un material que sea que le proteja de la luz. A veces se hace con papel negro o con una bolsa negra o si no con papel madera también, porque si es que entra en contacto con la luz se puede
efecto adverso va a ser hipotensión. También se contraindica en estenosis vasculares severas y la cardiopatía obstructiva. De la estenosis ya les dije por qué se va a contraindicar, porque nosotros vamos a bajar la presión arterial en un paciente que ya tiene dificultad para impulsar la sangre, ya tiene de por sí un gasto bajo, un gasto cardíaco bajo, entonces vamos a empeorar el cuadro del paciente. La cardiopatía obstructiva es una patología donde el paciente tiene hipertrofia del miocardio. Entonces, el volumen de los ventrículos es menor, está engrosada la pared del miocardio, en vez de que sea así nomás, chiquitita, se engrosa mucho. Y esos pacientes, ese ventrículo está más chico, entonces puede llenarse con menor cantidad de sangre. Entonces, la cantidad de sangre que va a entrar al corazón y va a salir va a ser menor. Entonces, ya tiene también un gasto cardíaco bajo. Entonces, por ese motivo también se contraindican estas patologías, porque puede empeorar la presión arterial y va a empeorar la perfusión de los tejidos. En los dos casos donde hay un problema mecánico, ¿verdad?, para llenarse y un problema para expulsar la sangre, en esos casos no están indicados los medicamentos, porque van a empeorar el cuadro del paciente. Es el nitrocruciato. Ahora la nescitina es un medicamento que es mucho más nuevo que la nitroglicerina. El nitrocruciato es un medicamento que tiene una acción similar al péptido natriurético, o sea, es una forma sintética del péptido natriurético cerebral. ¿Qué efecto tenía el péptido natriurético? En la clase anterior explicaba qué era y cuándo se aumenta la secreción del péptido natriurético. ¿Para qué ayuda? Sí, es un sistema que va a inhibir al sistema renina, o sea, un péptido que va a inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuándo aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Cuando hay una insuficiencia cardíaca. Entonces, se secreta, aumenta su secreción en insuficiencia cardíaca. Por eso servía para el diagnóstico y para el pronóstico también del paciente, para la evolución. Nosotros podíamos dosar esto se puede pedir por laboratorio, entonces se dosa ese valor. Entonces, para hacer el diagnóstico nos puede ayudar porque va a subir cuando hay insuficiencia cardíaca. Y para saber cómo está evolucionando el paciente también. Si es que el paciente está recibiendo un tratamiento y está mejorando ese paciente, el péptido natriurético tiene que ir bajando, hasta normalizarse. Entonces nos sirve para hacer el seguimiento del paciente. El diagnóstico, si está muy alto, tiene insuficiencia cardíaca, si le cede un tratamiento y está mejorando el paciente, ese valor va a ir bajando en el paciente. Entonces sirve para eso. ¿Y cuándo aumenta? Cuando cuando también aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuándo aumenta esto? Cuando hay insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca, se secreta esto para tratar de bloquear ese sistema. Entonces se vio que eso también podía servir como un medicamento. La nescitina es una forma sintética, o sea que es un péptido natriurético sintetizado en laboratorio, que lo que va a buscar es esto, frenar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y va a tener efectos, el efecto principalmente de este sistema covera, que es lo que principalmente producía la angiotensina. ¿Cuál es la acción principal del producto final de ese sistema? La acción de la aldosterona. ¿Aldosterona qué hacía? La angiotensina qué hacía.
La aldosterona retiene, hecho, recuerden siempre esto que está al final. La aldosterona principalmente tiene acción con el sodio. Tiene sodio y detrás del sodio se retiene agua. Entonces las dos sustancias van a tener. Y la angiotensina va a que es de vasoconstrictor. Entonces, si nosotros inhibimos este sistema, vamos a producir vasodilatación y liberación, o sea, eliminación de sodio y eliminación de agua. Entonces, eso es lo que se busca con este medicamento, tener esa acción. Pero un medicamento que se usa de manera muy específica en enfermedades coronarias, en algunos pacientes, un medicamento que es costoso, pero que no se vio todavía que en la práctica tenga muy buenos resultados porque puede aumentar la mortalidad del paciente. O sea, sí tiene buen efecto, mejora la eficiencia porque produce vasodilatación arterial y venosa, entonces disminuye los síntomas de congestión, disminuye también la presión arterial en el paciente. Eso va a hacer que el paciente orine más, pierda líquido y pierda sodio a través de la diuresis. Pero también como vasodilatador, el efecto adverso siempre es la hipotensión. En la administración parenteral solo se hace insuficiencia cardíaca aguda descompensada en el paciente que está internado, pero no demostró que mejore la mortalidad del paciente. Entonces, por eso no es que se usan todos los iguales. Tiene una semivía corta el péptido, por eso se tiene que administrar de forma continua. ¿Por qué esos medicamentos, nitroglicerina, escitalopram, noradrenalina, dopamina, esas cosas se hacen de forma continua? Porque si la semilla es muy corta, entonces se tiene que administrar de forma continua para mantener una cierta concentración. O sea, esta es una opción de tratamiento para insuficiencia cardíaca descompensada por vía no venosa, pero no se ha mostrado que mejore mucho la sobrevida o que reduzca la sobrevida, la mortalidad de los pacientes. Y es costoso. Lo que hace la necitina es inhibir al sistema renina que transita la aldosterona. Cuando se secretaba esto, o sea, cuando se activa esto, ¿qué pasa? Se distendía la aurícula de los ventrículos y ahí empieza a secretarse el péptido nefrítico. El principal factor para el aumento de la liberación de la secreción del péptido nefrítico es la distensión del miocardio. ¿Y qué producía? Ese sistema renino angiotensina aldosterona producía vasoconstricción, retención de sodio y agua. Entonces, si vos bloqueas esto, ¿qué vas a tener? Eliminación de sodio y agua, vasodilatación, inhibición del sistema renina angiotensina aldosterona, inhibición simpática. Y por último, de los vasodilatadores, está el sacubitril. El sacubitril es la administración por vía oral y que viene combinado con un medicamento que es el valsartán. El sacubitril es un inhibidor de la neprilicina. La neprilicina es una sustancia que inhibe la degradación del péptido nefrítico, pero también inhibe la degradación de otras sustancias.
este medicamento para inhibir el sacubitril, lo que va a hacer es inhibir a la neprilicina. Entonces va a durar más el péptido natriurético, pero también dura más esto y dura más esto. Se consigue con un inhibidor de la neprilicina prolongar el efecto del péptido natriurético, pero también dura más tiempo la bradestina y la angiotensina. Entonces, por eso se asocia con el valsartán, que es un ARA2. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se bloquea la acción del angiotensinado. Por eso es importante que se dé asociado, se combina con otro medicamento para que esa angiotensina 2 no va a quedar esa absorción. Entonces, lo que va a hacer el inhibidor de la neprilicina es inhibir esto que sí me interesa, inhibir la degradación del péptido natriurético, pero también se va a acumular bradestina y se va a acumular angiotensina del paciente. Entonces, se combina para que puedan bloquearse el efecto de la angiotensina. Se vende con valsartán. Valsartán solo se administra por vía oral. Acá está la acción que tiene la neprilicina. Actúa, o sea, y al inhibir nosotros la neprilicina, modificamos esos valores. Y lo que nosotros conseguimos con el valsartán es bloquear la acción de la angiotensina 2, que igual al modificar la neprilicina vamos a seguir produciendo. Entonces se tiene que usar combinado para que el efecto del paciente sea mejor. Si le damos solo, vamos a prolongar el efecto del péptido natriurético, pero también se va a acumular angiotensina. Para bloquear la acción de la angiotensina, le das un antagonista de la angiotensina 2, que es el valsartán. Entonces, nitroprusidato, la necidia y el sacubitril, que es el más nuevo, que se administra por vía oral. Actualmente en el tratamiento, las modificaciones que se hicieron en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es de ser posible que se administre sacubitril con el valsartán. Ese es el mayor cambio que hubo en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Hace mucho que no hay prácticamente cambio en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Hay una pregunta? Acá, en todo lo que vimos, son unos medicamentos que son para uso agudo, los parenterales, que son para la insuficiencia cardíaca descompensada, que requieren el monitoreo del paciente cuando se administra. Y lo que se puede usar para el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica es el valsartán con el sacubitril. Después, estos otros dos medicamentos son como segunda opción. Si está contraindicado, no puede recibir, tiene restricción o algún medicamento de la primera línea de tratamiento, ahí se entra con ese tipo de medicamentos. Si no, es mejor usar lo que teníamos anteriormente. Usar IECA, usar ARA2, usar metabolomiantes. ¿Cuándo no vamos a usar vasodilatadores? ¿Cuándo va a estar contraindicado que usemos otro vasodilatador? ¿Qué situación es el paciente? Hipotensión. Si el paciente tiene hipotensión, independientemente es siempre iniciar comprimidos o medicaciones nervosas, no podemos iniciar tratamiento con vasodilatadores si el paciente está hipotenso. Tiene que administrar, si está chocado de hipotencia, está delicado ese paciente, está grave, tenemos que iniciarle vasopresores o inotropos, esa medicación primero. Después recién vamos a iniciar otros medicamentos. Podemos combinar